Hola a todos, mi nombre es Judith Trejo y les doy la bienvenida a este espacio académico y jurídico. El día de hoy analizaremos la sentencia de amparo 159-2017 cuarto, a la luz de la teoría de la argumentación jurídica. Y bueno, antes de abordar el contenido de esta sentencia de amparo, me gustaría comenzar hablando acerca de la argumentación jurídica, la cual representa en la actualidad una herramienta sumamente importante e indispensable para el ejercicio racional y legítimo del derecho en un Estado constitucional como lo es el Estado mexicano. Su función no se limita meramente a persuadir, sino que va más allá. Se encarga de justificar las decisiones judiciales conforme a derecho, que estén realizadas estas decisiones judiciales con razones válidas, que sean jurídicamente establecidas y que estén constituidas o construidas bajo los principios de racionalidad, coherencia y sobre todo bajo el principio de justicia. Bueno, en el contexto mexicano, donde el control constitucional y la protección de los derechos humanos está en constante desarrollo, el análisis argumentativo de estas resoluciones permite que valoremos el grado consistente entre una norma, su aplicación y la finalidad de esta norma. Esta última que sea conforme a derecho y que obviamente se gire o entorne a garantizar la protección a la dignidad humana, la protección a los derechos humanos y la protección a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna. De igual manera, en el ámbito de la argumentación judicial, la estructura silogística del razonamiento jurídico ha sido tradicionalmente considerada el modelo lógico por excelencia para derivar conclusiones a partir de premisas normativas y fácticas. Sin embargo, como advierte el autor Víctor Manuel Rojas Amandi, el silogismo jurídico no agota la complejidad del razonamiento judicial, pues la fundamentación de una decisión exige no solo la coherencia formal, sino también la validez material de las premisas que van a sustentar esta decisión. De acuerdo con este autor, el razonamiento judicial debe de ir más allá de una subsunción lógica, es decir, de los hechos en la norma, para incorporar las razones que sean sustantivas y que justifiquen la elección de las premisas y la interpretación del derecho aplicable. Así podemos resumir que la correcta fundamentación implica la integración del razonamiento deductivo como una justificación argumentativa que otorgue legitimidad racional y moral hacia las decisiones jurisdiccionales. Entrando en contexto, el caso que aquí se analiza corresponde al juicio de amparo 159-2017 cuarto, resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, a cargo del juez Anuar González Emadi. El asunto fue promovido el 8 de febrero del 2017 y la audiencia constitucional tuvo verificativo el 22 de marzo del mismo año. En esta audiencia, el quejoso impugnó el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 83-2016 por la probable comisión del delito de pederastía. Las autoridades responsables fueron el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y otras autoridades vinculadas con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, el núcleo del análisis jurídico radica en que el juzgador consideró fundados los conceptos de violación al estimar que no se acreditaron todos los elementos del tipo penal para configurar el delito de pederastía. Este delito está previsto en los artículos 182 y 183 del Código Penal del Estado de Veracruz. En consecuencia, determinó que el auto de formal prisión carecía de un sustento constitucional y debía entonces declararse su nulidad. Sin embargo, la sentencia pues reviste una relevancia importante no solo por su resultado, sino por los fundamentos argumentativos que se emplearon en torno a tres ejes muy importantes conceptuales. El primero, la suplencia de la queja deficiente. La segunda, el interés superior del menor. Y la tercera, la valoración racional de la prueba conforme a los principios de legalidad y el principio de debido proceso.
En primer término, el juez invocó el artículo 79, fracción tercera, inciso A de la Ley de Amparo y el artículo 107 constitucional para aplicar la suplencia de la queja en materia penal a favor del procesado como de la víctima menor de edad, y citó la jurisprudencia 29-2013 de la 10ª época, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce que dicha suplencia opera también no solo en favor del acusado, del procesado, sino que también en favor de la víctima u ofendido. En atención, pues, al nuevo paradigma de los derechos humanos que están consagrados en nuestro artículo primero y el artículo 20 constitucional de nuestra Carta Magna. En esta interpretación se amplía una visión tradicional del juicio de amparo, superando un carácter estrictamente legalista para incorporar entonces un enfoque de justicia material y un enfoque que va encaminado hacia un equilibrio entre las partes procesales. Y lo que se pretende y que debemos de prestar suma atención es la protección tanto de los procesados como de la víctima u ofendido. No quiere decir que uno se encuentre en ventaja sobre el otro, sino que el sistema jurídico debe de velar y vigilar la protección de los derechos de ambas partes. La tesis antes citada aborda la posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito, que representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo. Sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica la evolución en esta tesis. No obstante, el juzgador precisó que aunque el principio del interés superior del menor le impone al Estado mexicano la obligación de proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes, este principio no puede interpretarse de tal forma de que quede acreditado un delito sin las pruebas suficientes de que se cometió, ya que entonces esto violentaría el debido proceso. Y citó entonces una jurisprudencia de la 10ª época en la cual se sostiene que el interés superior del menor no debe de llegar a un extremo de presuponer la existencia del ilícito, sino que debe de armonizarse con las exigencias probatorias y también con las exigencias procesales que establece un Estado de Derecho. Y este razonamiento entonces busca un equilibrio procesal entre la protección de la víctima y las garantías procesales del imputado, es decir, configurar un ejercicio ponderativo entre los derechos fundamentales. En cuanto al análisis de fondo, el juez concluyó que las pruebas aportadas, principalmente la declaración de la víctima y un dictamen psicológico, no acreditaban de manera plena los elementos objetivos y subjetivos del delito de pederastía, particularmente por el tema del abuso sexual y la intención del activo. De ahí que el auto de formal prisión violaba entonces el artículo 19 constitucional y el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Al no justificarse la existencia del cuerpo de delito y de no sujetarse al contenido del tipo penal, ni la probable responsabilidad del inculpado, pues entonces la resolución en consecuencia de este órgano fue amparar al quejoso, declarando la inconstitucionalidad del acto reclamado. Desde una perspectiva teórica, esta sentencia permite que reflexionemos sobre la función de la argumentación jurídica en la construcción de las decisiones judiciales racionalmente justificadas. El autor macedonio señala que el derecho no puede permanecer estático ante los cambios sociales,
Este debe de interpretarse y aplicarse mediante los procedimientos argumentativos que garanticen la legitimidad democrática. En este caso, podemos darnos cuenta que el juez sí asume esa postura argumentativa que es apoyada a través del razonamiento práctico y la ponderación de los principios procesales, lo que corresponde a la teoría discursiva de Robert Alexy, según la cual la decisión jurídica debe de ser producto de un proceso racional que debe de tener una justificación externa y una justificación principalmente interna. Por su parte, el autor Rojas distingue precisamente entre la justificación interna referida a la lógica del razonamiento y la justificación externa que implica la validez de las premisas utilizadas. En la sentencia analizada, la justificación interna se observa en la estructura racional que el juez emplea para derivar la conclusión de las premisas normativas y fácticas, mientras que la justificación externa radica en la interpretación de los principios constitucionales y en la adecuación de la jurisprudencia aplicada. Así, la resolución demuestra una aplicación formalmente válida de las reglas de inferencia, aunque puede cuestionarse la suficiencia de sus premisas empíricas respecto de la valoración probatoria. A la luz de la teoría de la argumentación jurídica, la decisión judicial puede considerarse entonces como un ejercicio de razonamiento práctico, donde el juzgador va a ponderar los principios en conflicto. Por un lado, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, y por otro lado, la protección integral a la víctima. Esta ponderación refleja un modelo considerado neoconstitucionalista que establece Carbonell y que es retomado por Macedonio, en el cual los derechos fundamentales operan como normas de optimización que son susceptibles de ser graduadas según el caso en concreto, según el caso en cuestión. La argumentación judicial entonces se convierte en el espacio en el que se determina la validez racional de las normas frente a los hechos que estamos presenciando en los casos concretos, con base entonces en principios de proporcionalidad, coherencia y de universalidad. El doctor Rodolfo Vigo, en su conferencia titulada Exigencias implícitas en la argumentación jurídica, advierte que todo discurso judicial debe satisfacer condiciones de coherencia interna, consistencia con el orden jurídico y razonabilidad práctica. Desde esta óptica, la sentencia de amparo 159-2017, cuarta, revela un cumplimiento parcial de dichas exigencias. Si bien el juez estructura su decisión en torno a principios constitucionales y jurisprudencia vinculante, la argumentación carece de una justificación exhaustiva respecto a la valoración del testimonio de la víctima, lo cual podría interpretarse como una insuficiencia en la aplicación del principio por persona y de la perspectiva de género en la administración de justicia penal. Desde otro punto y una visión crítica, podemos afirmar que el razonamiento del juzgador, aunque es jurídicamente sólido en su forma, también nos pone en evidencia una tensión ética entre la racionalidad técnica del derecho y la sensibilidad social que exige la tutela de los derechos humanos. Como sostiene Habermas, citado por Macedonio, el derecho debe entenderse como un procedimiento que fija espacios dentro de los que se pueden hacer valer los argumentos jurídicos. Es decir, la validez de una decisión no depende solamente de la corrección formal, sino también de su capacidad de responder a las expectativas de la justicia material de la comunidad jurídica. Por otro lado, la resolución analizada reafirma la importancia de las premisas normativas y las premisas fácticas en la construcción de una decisión o las decisiones judiciales que tienen un carácter racional. La norma jurídica no se aplica de manera automática, sino que ésta se va a aplicar a través de un proceso interpretativo que exige identificar valores de razonamiento jurídico y depende también de la pertinencia de qué tipo de premisas y de su conexión con los hechos del caso en concreto, como el que podemos ver en esta sentencia. Y por eso el amparo
que protege a esta persona asume esta tarea interpretativa, el juzgador asume esta tarea. Delimita el alcance de los artículos, como ya hemos citado, 182 y 183 del Código Penal Veracruzano, aunque su análisis de los hechos pues, puede considerarse limitado frente a la complejidad del delito que se le está imputando. La decisión de conceder el amparo pone de relieve la función garantista del juez constitucional, pero también plantea un dilema ético. ¿Hasta qué punto la racionalidad jurídica debe de ceder ante las exigencias sociales de justicia? Desde la perspectiva del neoconstitucionalismo, el juez no solo aplica normas, sino que interpreta principios, constituye razones y justifica su decisión ante un auditorio crítico compuesto por la comunidad jurídica y la sociedad en general. Como afirma Macedonio, la argumentación jurídica debe entenderse como una práctica racional orientada al consenso y a la legitimidad de las decisiones. Por lo tanto, la resolución del juez González Emadi refleja un esfuerzo por armonizar los principios constitucionales en conflicto y por justificar su decisión de manera razonable y jurídicamente coherente. Sin embargo, también evidencia, por otro lado, los límites que tiene la argumentación jurídica cuando se enfrenta a la realidad social y a la sensibilidad que demanda la aplicación de los derechos humanos en México. Y en el contexto actual del derecho mexicano, la argumentación jurídica también se debe de erigir como un mecanismo indispensable para fortalecer la confianza en un sistema judicial que a través de los años se ha visto desvirtuado, y también para asegurar que cada sentencia va a ser el resultado de un proceso racional que es transparente y éticamente fundado. La práctica judicial debe de ser legítima. En palabras de Vigo, la exigencia esencial de la argumentación jurídica es proporcionar razones suficientes que hagan comprensible y aceptable la decisión ante la razón pública. En este sentido, la sentencia de amparo 159-2017 cuarta constituye un referente para que podamos reflexionar sobre los alcances y los desafíos de la argumentación en la justicia constitucional mexicana.